Es la presencia de tu Espíritu Santo la que nos permite entender correctamente, que tomes control de mi proceso mental, para que pueda transmitir el mensaje que tú tienes para nosotros y no un mensaje corrompido por pensamientos e ideas humanas. Por favor, prepara nuestros corazones y mentes para escuchar tu voz y comprenderla en este mensaje. Queremos que la lluvia tardía sea derramada sobre nosotros y te pedimos que lo hagas por nosotros ahora en acuerdo con Zacarías 10:1. Y te damos gracias por otro día de vida, por un buen descanso nocturno, y pedimos que continúes bendiciéndonos ahora mientras participamos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos viendo muchas cosas, pero estamos analizando la profecía de Josías, tal como fue presentada a Jeroboam por el profeta de Judá, que finalmente es asesinado por el león mientras cabalgaba sobre el asno. Y en esta serie de adoración hemos analizado varias historias bíblicas que ilustran el fin del mundo. Y vamos a añadir otra más a la historia de Josías para hacer un punto específico en relación con que el fin del mundo es la lluvia tardía. Queremos entender que todas estas profecías están ilustrando el fin del mundo, pero más específicamente están ilustrando el período de la lluvia tardía al final del mundo. Y si tenemos eso claro, entonces cuando entremos en la historia de Josías y entendamos que se trata de la lluvia tardía y veamos el libro de Moisés descubierto, tendremos más capacidad para identificar cuál libro específico de Moisés, cuál maldición de Moisés está representada en la historia de Josías. Porque tendría que ser una maldición de Moisés que también esté identificada en otras ilustraciones de la lluvia tardía. Como ejemplo, Jeremías 6:16, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. El descanso es la lluvia tardía, y andar por las sendas antiguas es el camino para recibir la lluvia tardía. Así que cuando identificamos las sendas antiguas como las verdades fundamentales representadas en este diagrama, estamos reduciendo las opciones de entre las cuales elegir en cuanto a la maldición de Moisés. Es decir, ¿qué maldición de Moisés forma parte del testimonio de las sendas antiguas y del período de la lluvia tardía? Tiene que ser una parte de la maldición que pueda expresarse en estas verdades. Así que, por supuesto, es el 25-20 y quiero dar algún adicional. Aunque lo hemos demostrado una y otra vez, quiero aportar pruebas adicionales de que este es el período de la lluvia tardía. En Mensajes Selectos, tomo 3, página 338, ciertamente ya hemos leído esto antes en esta serie de adoración, dice: cada uno de los antiguos profetas habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, de modo que sus profecías están vigentes para nosotros. Ahora bien, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes han llegado los fines del mundo. No para sí mismos, sino para nosotros ministraron las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La Biblia ha acumulado y reunido sus tesoros para esta última generación. ¿Cuál es la última generación? Todos los grandes acontecimientos y solemnes transacciones de la historia del Antiguo Testamento se han estado repitiendo y se repiten en la Iglesia en estos últimos días. ¿Cuáles son los grandes y solemnes acontecimientos que son el tema de la profecía? Son los eventos relacionados con el cierre del tiempo de gracia. ¿Cuál es la última generación? ¿Dónde está marcada la última generación? ¿Cómo sabes que estás en la última generación? Eso está en Lucas 21. Esta generación no pasará hasta que todo esto se cumpla. Mi palabra pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Lucas 21 dice: la generación que ve a los árboles brotar en primavera es la última generación.
La Biblia ha acumulado y reunido sus tesoros para esta última generación. Todos los grandes y solemnes acontecimientos de la historia del Antiguo Testamento han sido Todos los grandes y solemnes eventos de la historia del Antiguo Testamento que ilustran los acontecimientos relacionados con el cierre del tiempo de gracia se están repitiendo en la Iglesia en estos últimos días. El principio con el que ya hemos tratado antes es, por el testimonio de 2 o 3 se establece una cosa. Deuteronomio 17:6 dice, por el testimonio de 2 o 3 testigos, el que sea digno de muerte será condenado a muerte, pero por el testimonio de un solo testigo no se le condenará a muerte. Un solo testigo no se levantará contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. Por el testimonio de 2 testigos o por el testimonio de 3 testigos se establecerá el asunto. Deuteronomio 19:15. 1 Corintios 13:1 dice, Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se establecerá toda palabra. 1 Timoteo 5:19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Así que todos los profetas están hablando sobre el fin del mundo y las verdades que están exponiendo se establecerán cuando puedas ver esas verdades en 2 o 3 lugares. En Apocalipsis 10, en el versículo 8 dice, Y la voz que oí del cielo me habló otra vez y dijo, Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Y al comentar sobre esto, la hermana White dice, ese librito es el libro de Daniel, y también dice, el ángel no es otro que Jesucristo mismo. Aquí se le dice a Juan que vaya y tome el librito de la mano del ángel. Y sabemos que este ángel descendió a la tierra el 11 de agosto de 1840 con la restricción que fue impuesta al Imperio Otomano por las 4 grandes potencias europeas en esa historia. La restricción del Islam hace descender al ángel, empoderando así el mensaje del primer ángel al confirmar el principio día a año. En el versículo 8 se le dice a Juan que vaya y tome ese librito, y luego en el versículo 9 dice, y fui al ángel y le dije, dame el librito. Y él me dijo, tómalo y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí, y era en mi boca dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Hemos dedicado mucho tiempo a estudiar lo que significa cuando un profeta come la palabra de Dios, ya sea desde el testimonio de Jeremías o de Ezequiel. Esto representa que el profeta recibe un mensaje que debe llevar al pueblo de Dios. Y en cada caso se le advierte al profeta que el pueblo de Dios no recibirá el mensaje. Y se le da la promesa de que el Señor le dará al profeta una frente de pedernal, una frente de diamante, de adamantina. Ese es el proceso de llevar un mensaje de prueba al pueblo de Dios. El zarandeo que causa, la resistencia con la que se encuentra, requiere un fortalecimiento de tu frente. Y por supuesto esto sin duda es parte del proceso del sellamiento, porque el sello de Dios va sobre tu frente. Cuando Juan come el librito aquí, él está comiendo el maná que fue enviado del cielo, el maná que fue enviado del cielo en el Antiguo Testamento, o cuando Juan está, o cuando Jesús se refiere a ello en Juan capítulo 6, es la palabra de Dios. Y por supuesto Jesús acaba de descender del cielo el 11 de agosto de 1840. Él es el verdadero maná y a Juan se le dice que vaya y tome el librito de su mano y coma el libro de Daniel, coma la palabra de Dios, coma el maná. Cuando comes el maná, estás recibiendo el mensaje del momento, estás recibiendo la lluvia tardía. Y en este pasaje, uno de los principios sobre los profetas es que cuando los profetas se convierten en parte de la profecía, están ilustrando al pueblo de Dios al final del mundo. Y en este pasaje también puedes ver este principio, porque los mileritas no entendieron la experiencia por la que iban a pasar desde 1840 hasta 1844. La hermana White lo dice específicamente.
Ellos no sabían lo que les iba a suceder. Así que aunque Juan representa a los mileritas aquí en Apocalipsis 10, versículos 8 al 10, porque los mileritas comieron el librito y fue dulce en su boca. ¿Y cuándo fue dulce el librito en su boca? 1840. ¿Cuándo? El 11 de agosto de 1840, cuando se confirmó el principio día-año, el principio día-año que era el punto de referencia principal para todas estas profecías de tiempo, fue confirmado, y de repente su mensaje se volvió muy dulce, pero luego, en el gran chasco del 22 de octubre de 1844, se volvió amargo en su estómago, y entendemos que aquí Juan está representando a los mileritas. La hermana White hace referencia a esto y a su experiencia desde 1840 hasta 1844. Pero aquí Juan representa principalmente a los 144,000, porque a los 144,000 se les exige comprender esta historia, y Juan representa a alguien a quien se le dice de antemano lo que va a suceder cuando coma el librito. Así que aquí Juan está representando tanto al adventismo milerita como a los 144,000. Él está representando el comienzo del adventismo y el fin del adventismo, y está identificando la recepción del mensaje de la lluvia tardía, que tienes que tomar el mensaje, tienes que tomar el librito de la mano del ángel y comerlo. Y la hermana White dice que el comer el librito representa la alegre recepción y la comprensión del mensaje. Así que cuando vemos a Juan ilustrando al pueblo de Dios al final del mundo, él está ilustrando al pueblo de Dios en el tiempo de la lluvia tardía, cuando el ángel de Apocalipsis 18 desciende y entonces se les requiere comer el maná del momento. Vayamos a Zacarías capítulo 4 para un segundo testigo del hecho de que cuando los profetas están ilustrando al pueblo de Dios al final del mundo, están ilustrando principalmente la lluvia tardía. En el capítulo 4, versículo 1 dice, «Y volvió el ángel que hablaba conmigo, y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño». Este es el ángel Gabriel despertando a Zacarías, y al hacerlo, está ilustrando el momento de despertar para los mileritas en el clamor de medianoche en el verano de 1844, y está representando el momento de despertar para los adventistas del séptimo día al final del mundo, en el 11 de septiembre. Y volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito en la parte superior y sus 7 lámparas encima y 7 tubos para las 7 lámparas que están encima de él. Y 2 olivos junto a él, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Entonces hablé al ángel que hablaba conmigo diciendo, ¿qué son estos, Señor mío? Por supuesto, este es el candelabro de 7 brazos que está justo aquí. No se puede ver claro por el púlpito. Está ilustrado en el cartel de 1850. No hay razón para que Zacarías, un profeta del Señor, no entienda lo que es el candelabro de 7 brazos. Él es un profeta del Señor durante la época de la reconstrucción del templo en Jerusalén. Ciertamente un profeta que está en esa historia entendería lo que es el mobiliario del santuario. Sin embargo, cuando despierta no entiende lo que es este candelero de 7 brazos, ilustrando así que cuando los milleritas despertaron en el verano de 1844 y en solo 2 meses iban a sufrir el gran chasco, entendieron la tierra como el santuario. No entendían el santuario. Cuando despertaron, no entendían qué era el candelabro de 7 brazos. Zacarías aquí está representando a los mileritas que son despertados en el verano de 1844, solo para descubrir que tienen un concepto erróneo sobre el santuario. Y esto se enfatiza en el versículo 4. Entonces respondí y hablé al ángel que hablaba conmigo, diciendo, ¿qué son estos, mi señor? Gabriel o Zacarías ha dejado constancia de que no sabe qué es. Y luego en el versículo 5 dice, entonces el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué son estos? No le da la respuesta. Repite la pregunta para que el estudiante de la profecía pueda reconocer que esto es algo con lo que necesita enfrentarse. ¿No sabes qué son estos? Y yo dije, no, mi señor, no sé qué es esto. Yo, como profeta que trabaja en la reconstrucción del santuario, no sé qué es el candelabro de 7 brazos.
Zacarías no es Zacarías aquí. Él representa a los milleritas y nos representa a nosotros al final del mundo. Hay algo acerca del candelabro de 7 brazos que no sabemos qué es al final del mundo. ¿Y quién es el ángel que le está hablando? Bueno, por el testimonio de 2 o 3 se establece un asunto y se nos dice que Gabriel es el ángel que habló con Daniel y que Gabriel es el ángel que habló con Juan. Y Gabriel habló con el padre de Juan el Bautista. ¿Quién es el ángel que habla con los profetas? Gabriel. Es Gabriel, ¿de acuerdo? Así que Gabriel está hablando aquí en el versículo 6. Él dice, entonces él respondió y me habló diciendo, ¿y qué está describiendo Gabriel aquí ahora? Está describiendo el candelabro de 7 brazos. Zacarías no sabe qué son. El ángel lo enfatiza. Ahora, el ángel le va a decir qué es. Esta es la palabra del Señor. Podrías detenerte justo ahí. Esta es la palabra del Señor. Esta es la palabra del Señor para Zorobabel diciendo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. El derramamiento del Espíritu se logra a través del desarrollo de la palabra de Dios. La lluvia tardía se lleva a cabo mediante un mensaje de la Biblia. La lluvia tardía es un mensaje. En Isaías 28, mantén tu dedo en Zacarías capítulo 4. Isaías 28, versículo 12 dice, a quienes él dice, vamos a comenzar en el versículo 9. ¿A quién enseñará conocimiento? ¿Qué conocimiento necesita ser enseñado al final del mundo? El aumento del conocimiento. ¿A quién enseñará conocimiento? El aumento del conocimiento que llega cuando el libro de Daniel es desellado, y fue desellado en 1989 con el colapso de la Unión Soviética y el cumplimiento del versículo 40 de Daniel 11. ¿A quién enseñará conocimiento y a quién hará entender doctrina? A los destetados de la leche, a los arrancados de los pechos. Personas que no solo manejan la verdad, sino que buscan la verdad presente. Hay muchas verdades maravillosas en la palabra de Dios, dice la hermana White. Hay leche en la palabra de Dios. Hay muchas verdades maravillosas en la palabra de Dios, pero lo que el rebaño de Dios necesita ahora es la verdad presente. Aquellas personas que estudian con la intensidad de encontrar la verdad presente son las que entenderán el aumento del conocimiento. Porque mandamiento tras mandamiento, mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá. Ese es el método de estudio bíblico de comparar textos que fue descubierto y establecido por William Miller. Versículo 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Habrá un periodo de tiempo en el que Él hablará a su pueblo a través de hombres y mujeres que no eran los oradores ordenados para su pueblo. Ellos hablan con labios tartamudos y en otra lengua. Versículo 12. A quienes Él dijo, este es el reposo con el que podéis hacer descansar al cansado. Solo hay un grupo de personas a quienes se les promete la lluvia tardía, y esos son los adventistas del séptimo día. Quiero decir, los adventistas del séptimo día son entonces los trabajadores de la 11ª hora van a experimentar la lluvia tardía. Pero la iglesia a la que se le ha prometido ser la receptora de la lluvia tardía es la iglesia de la Odisea, la iglesia adventista del séptimo día al final del tiempo. En el versículo 11, él está hablando de este pueblo, porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo. ¿Quién es este pueblo? Él lo va a describir en verso 12. A quienes él dijo, a este pueblo al que él dijo, este es el reposo con el cual podéis hacer descansar al cansado. Esto es el adventismo. Este es el pueblo al que se le ha prometido la lluvia tardía. Y esto es el refrigerio. El conflicto de los siglos 6:11 dice, el reposo, el refrigerio, es la lluvia tardía, a quienes él dijo, este es el reposo con el cual podéis hacer descansar al cansado, y este es el refrigerio, pero no quisieron oír. La lluvia tardía es un mensaje, es algo que se escucha. Vuelve a Zacarías 4. ¿Qué es el candelabro? Gabriel dice en el versículo 6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, diciendo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. El candelabro de 7 brazos es su espíritu.
Cuando los mileritas despiertan al clamor de medianoche en el verano de 1844, tienen un malentendido acerca del mobiliario del santuario. Pero cuando el adventismo despierta en el 11 de septiembre, su malentendido es que el candelabro también representa la lluvia tardía, el poder del Espíritu Santo. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Y por supuesto, si bajamos al versículo 12 o al versículo 11, entonces respondí y le dije, ¿qué son estos dos olivos a la derecha del candelabro y a la izquierda de él? Para los mileritas eran el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para Zacarías era la ley y los profetas. Para ti y para mí, aquí al final del mundo, es la Biblia y el espíritu de profecía. Versículo 12. Y respondí de nuevo y le dije, ¿qué son estas dos ramas de olivo que, por medio de dos tubos de oro, vierten de sí el aceite dorado? Y él me dijo, ¿no sabes qué son estos? Y yo dije, no, Señor mío. Luego dijo, estos son los dos ungidos, la ley y los profetas para Zacarías, el Antiguo y el Nuevo Testamento para los milleritas, el espíritu de profecía de la Biblia para ti y para mí. Y este aceite de oro, comenta la hermana White, es el aceite que tienen las vírgenes prudentes y el aceite que no tienen las vírgenes insensatas. Y la hermana White dice claramente que este aceite son los mensajes del Espíritu de Dios. Y añade, deshonras a Dios cuando no recibes esos mensajes. Y los mensajes del Espíritu de Dios, ese aceite dorado, es la lluvia tardía. Así que en la historia de Juan, en Apocalipsis 10, 8, 10, se trata de la lluvia tardía al final del mundo. En Zacarías, en el capítulo 4, con el candelabro y el aceite dorado que fluye a través de los dos tubos, se trata de la lluvia tardía. Se trata de la lluvia tardía. ¿De acuerdo? Así que quiero dar un tercer testimonio sobre esto. En Jueces 6. Jueces 6. Y si esperabas que estudiáramos a Josías hoy, probablemente no lo haremos, pero estamos añadiendo un componente importante a la historia de Josías con el que queremos tratar en este momento. Jueces 6, 1, 10. Y estamos diciendo que todos los profetas hablan más sobre el fin del mundo que sobre los días en los que vivieron. Así que esta historia es una historia sobre el fin del mundo. De hecho, para mí, Jueces 6 al 8 es quizás la ilustración más específica del adventismo en la palabra de Dios. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Así que esta historia ocurre al final de 2520 días. La historia de los mileritas ocurre al final de 2520 años que terminaron en 1798. Y nuestra historia aquí, al final del mundo, comienza en 1989, al final de la dispersión, las 7 dispersas de William Miller. Y la historia de Gedeón ocurre al final de 7 tiempos de cautiverio. Versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y van a tener algunas referencias aquí a medida que avancemos por nuestras notas. Si recuerdan, en Daniel 11:41, el rey del norte, hay quienes escaparon de la mano del papado. Por supuesto, para los adventistas del séptimo día, es fácil para nosotros entender lo que representa la mano en la profecía bíblica, porque somos expertos en el hecho de que la marca de la bestia va en la frente si crees en la santidad del domingo y no en la mano si solo eres obligado a observarlo. Así que entendemos que la mano representa sujeción. Y algunas personas escaparon de la mano del papado en la ley dominical en los Estados Unidos, la Babilonia moderna, los obreros de la 11ª hora, Edom, Moab y los principales de los hijos de Amón. Y luego él avanza, el papado en el versículo 42, y extenderá su mano sobre las tierras y la tierra de Egipto no escapará. Así que el punto es que aquí, en esta historia de Gedeón, tendrán una referencia en sus notas. La mano es mencionada. Ahora no lo recuerdo.
Está en las notas más adelante, 16 veces. Así que este es uno de los lugares donde se puede demostrar de manera muy concluyente que la mano tiene que ver con ser llevado a la sujeción. Versículo 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron cuevas que están en los montes, y cavernas y lugares fortificados. ¿Por qué estaban haciendo cuevas en los montes? ¿Para esconderse por temor a su enemigo? Y sucedía que cuando Israel sembraba, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. ¿Qué es eso? Triple. Ese es el enemigo triple que representa a la bestia, el dragón y el falso profeta al final del mundo. Cuando ves a este enemigo triple, verás que dos se expresan de manera singular y uno de manera plural. Y efectivamente Madián, singular, amalecitas, singular, y los hijos del oriente es una pluralidad en la palabra de Dios. Es al reconocer esta singularidad y pluralidad que te permite, como estudiante de la profecía, ver tres tribus y entender que estas tres tribus representan a la Babilonia moderna, al final del mundo, porque todos los profetas hablan más acerca del fin del mundo que de los días en que vivieron. Y la parte del fin del mundo de la que están hablando es la parte que llamamos el periodo del tiempo de la lluvia tardía. ¿De acuerdo? Versículo 4. Y acamparon contra ellos y destruyeron el fruto de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaron sustento para Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. Y subieron ellos y su ganado, y vinieron con sus tiendas, y venían como langostas en multitud. Y langostas, por supuesto, a veces se traduce la misma palabra hebrea como saltamontes, y no estoy contando cuando se traduce como langostas. Pero saltamontes y las arenas del mar, cuando ves esas expresiones, representan la multitud de personas al final del mundo. Te lo mostraremos en un momento, porque tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraron en la tierra para destruirla. Versículo 6. Y fue empobrecido Israel en gran manera por causa de los madianitas, los hijos de Israel, y fue empobrecido Israel en gran manera por causa de los madianitas, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y sucedió que cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, hay un principio allí que no se entiende y que la hermana White y la Biblia enfatizan repetidamente. Si alguna vez te encuentras en problemas, clama al Señor. Amén. No sigas simplemente en la misma dirección. El problema solo va a empeorar. Así que cuando clamaron al Señor, en el versículo 8, el Señor envió un profeta a los hijos de Israel que les dijo: Así dice el Señor Dios de Israel: Yo os saqué, os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os oprimían, y los eché de delante de vosotros y os di su tierra, y os dije: Yo soy el Señor vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vamos a detenernos aquí para hablar sobre estas cosas. El profeta que es enviado aquí, el énfasis del ministerio profético de esta profecía es recalcar el principio de llevar al pueblo de Dios de regreso a las historias del pasado para encontrar su punto de referencia para la fe. Vuelve a la dirección del Señor en tu historia pasada. Si te encuentras como cristiano en una situación en la que entiendes que has perdido la presencia del Señor, la hermana White te dice que hay una obra que se supone que debes hacer. Si te das cuenta de que te falta la presencia del Señor, ¿qué dice la hermana White que debes hacer primero? Vuelve al último lugar donde recuerdas haber tenido una experiencia genuina con el Señor y comienza desde ahí. Bien, entonces, este principio también se señala aquí, pero retrocedamos y revisemos los versículos del 1 al 10 y las señales de los tiempos. 23 de junio de 1881.
Hay que en la historia del pueblo escogido de Dios, la triste historia de apostasía y castigo deba repetirse tan a menudo. Pasaron 40 años de paz tras la destrucción de Císara y su ejército, y nuevamente los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián 7 años después. Hasta entonces la mano del opresor había caído con poca fuerza sobre las tribus que habitaban al este del Jordán, pero en las calamidades presentes, ellas fueron las principales afectadas. A causa de sus pecados, la mano protectora de Dios fue retirada de Israel y quedaron a merced de sus enemigos. Este es el contexto del capítulo 6 de Jueces. La mano protectora de Dios fue retirada de Israel y quedaron a merced de sus enemigos. Este es el contexto del capítulo 6 de Jueces. Multitud, langosta, arena del mar, se utiliza 19 veces en la Biblia. Y en Jueces 7:12 dice, y los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Apocalipsis 17:15. Probablemente deberíamos saber eso, pero Apocalipsis 17:15, ¿qué son las multitudes? Porque esta historia de Gedeón es el fin del mundo durante la última época y periodo de tiempo. Y el versículo 15 dice, y él me dijo, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos. Y multitudes y naciones y lenguas, las langostas, son los pueblos del mundo. Isaías 40:22, Isaías 40:22. Yo diría un 40:22. Él es el que está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para habitar en ella. Y luego tienes un par de otras referencias sobre langostas y multitudes. 1 Samuel 13:5, Joash 11:4-5. Pero quiero leer de Joel acerca de la multitud, porque estamos diciendo que estas son las multitudes, los pueblos, los mares al final del mundo. Durante el periodo de la lluvia tardía, puedes buscar esas otras referencias por tu cuenta. Y mientras leemos Joel, hemos tratado este pequeño asunto en esta serie de adoración, que cuando ves la expresión, las dos palabras, traer de nuevo, en el Antiguo Testamento, traeré de nuevo la cautividad de Israel, traeré de nuevo la cautividad de Judá. En nuestro inglés, bring again nos hace pensar que significa voy a llevarlos de nuevo a la cautividad, pero en realidad en hebreo significa revertir. Dice, voy a traer de nuevo la cautividad. Significa que voy a revertir la cautividad. Significa que ellos están en cautividad y yo la voy a terminar. Mientras que en inglés suena como si los fuera a llevar a la cautividad. Así que señalo esta palabra hebrea aquí en tus notas, porque en este pasaje de Joel se va a hablar de traer de nuevo, y queremos entender esto. ¿Ves la definición en la concordancia de traer de nuevo? Y en Joel 2:28 estamos viendo a las multitudes, los saltamontes, los enemigos de Gedeón, al final del mundo, lo cual probablemente es una ilustración de la lluvia tardía. Versículo 28 de Joel, capítulo 2, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, ¿en qué periodos de tiempo ocurre esto? Esto es mucha lluvia, claramente. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas. En aquellos días derramaré mi espíritu, y mostraré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá liberación. Como el Señor ha dicho, y todos y en el remanente, si a quienes el Señor llamare. ¿Quién cita esto? ¿Quién lo cita? Joel lo escribe, pero ¿quién lo cita? Pedro. En Hechos capítulo 2, capítulo 3, identificando el derramamiento en Pentecostés.
Pero la hermana White nos dice que el derramamiento en Pentecostés es una prefiguración del derramamiento de la lluvia tardía. Versículo 1 del capítulo 3. Porque he aquí, en aquellos días, en el tiempo de la lluvia tardía, y en ese tiempo cuando yo haga volver el cautiverio de Judá y Jerusalén. Entonces, ¿qué significa esto? Esta palabra, hacer volver, significa revertir. ¿De acuerdo? Cuando yo revierta el cautiverio de Judá y Jerusalén. Así que en el periodo de la lluvia tardía, justo antes del periodo de la lluvia tardía, ¿en qué condición están Judá y Jerusalén? Están en cautiverio. ¿Qué cautiverio es ese? Es la dispersión de Miller, porque la dispersión es un cautiverio. Y eso se revierte. Versículo 2. Y reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas. Por mi pueblo y por mi heredad, Israel, a quienes esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron un niño por una ramera, y vendieron una niña por vino. ¿Perdón? ¿Nada? Ah, bien, para que pudieran beber. Sí. ¿Y qué tenéis vosotros conmigo, oh Tiro y Sión, y toda la costa de Palestina? ¿Me queréis dar algún pago? Y si me dais pago, pronto y rápidamente haré que vuestra recompensa recaiga sobre vuestra propia cabeza. ¿A quién le está hablando ahí? ¿A quién le está hablando ahí? Sí. Y en el versículo 4, ¿y qué tenéis vosotros conmigo, oh Tiro y Sión, y toda la costa de Palestina? ¿A quién le está hablando ahí? Esa es la bestia, el dragón y el falso profeta. Ese es el enemigo triple. Palestina, Tiro y Sión. ¿Me daréis algún pago? Está hablando de tratar con la bestia, el dragón y el falso profeta. Versículo 5. Porque habéis tomado mi plata y mi oro y habéis llevado a vuestro templo mis cosas preciosas y agradables. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Nabucodonosor. Esto trata sobre la persecución contra el pueblo de Dios. Versículo 6. También los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén habéis vendido a los griegos para alejarlos de su territorio. He aquí yo los levantaré del lugar donde los habéis vendido, y haré recaer vuestra recompensa sobre vuestra propia cabeza. ¿Cuándo ha revertido él el cautiverio de Jerusalén y Judá? En el derramamiento de la lluvia tardía, él va a revertir el cautiverio, ¿verdad? Antes de ese tiempo han estado cautivos. ¿A quiénes han sido vendidos? En el versículo 6, también los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén los habéis vendido a los griegos. ¿Quién los vendió a los griegos? El triple enemigo de Tiro, Sión y Palestina. La Babilonia moderna ha vendido al pueblo de Dios, a los griegos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué la mayoría de los hebreos rechazaron a Cristo como el Mesías? Educación falsa. ¿Cuál era su sistema educativo falso? ¿Era el sistema educativo griego? ¿Qué es lo que vende al pueblo de Dios? Es un sistema educativo falso. Es la técnica para estudiar la Biblia que proviene de Babilonia, de la Babilonia moderna, del protestantismo apóstata y el catolicismo. Es el método gramatical e histórico para estudiar la Biblia, que fue introducido en los años 30, y esa es otra historia. Versículo 7, He aquí, yo los levantaré del lugar donde los habéis vendido. Bien, han sido vendidos, están en cautiverio. El cautiverio se revierte en la lluvia tardía. En el 11 de septiembre el cautiverio está siendo revertido, ¿verdad? Bien, ¿y qué va a hacer entonces? ¿Qué sucede en el 11 de septiembre? Hay dos mensajes, ¿cierto? ¿Recuerdan ayer? Primer mensaje, segundo mensaje, Eliseo, Eliseo, Juan, Cristo, sacudida y ruido. ¿Qué mensaje es este? Es el primer mensaje. ¿Dónde encontramos este mensaje? Ezequiel 37. ¿Y cuál es el segundo mensaje en Ezequiel 37? Es el aliento. ¿Pero qué hace? Hace que se pongan de pie, se levantan. Y cuando se ponen de pie, ¿qué les sucede?
Son levantados como una señal final. El levantamiento comienza en el 11 de septiembre, pero el mundo lo ve en la ley dominical. ¿Dónde estaba? No iba a entrar en tanto detalle. No es mi punto. Venderé a vuestros hijos y vuestras hijas, versículo 8, en manos de los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, a un pueblo lejano, porque el Señor lo ha dicho. Proclamad esto entre los gentiles. Preparad la guerra, despertad a los valientes, que se acerquen todos los hombres de guerra, que suban. Forjad vuestros arados en espadas y vuestras hoces en lanzas. Diga el débil, soy fuerte. Y la hermana White dice que en los últimos días, y cuando la hermana White dice los últimos días, porque ella es una profetisa que está de acuerdo con todos los demás profetas, los últimos días a los que se refiere es el período de la lluvia tardía. Y la hermana White dice que en los últimos días habrá guerras. ¿Ven ustedes guerras y rumores de guerras ocurriendo en el mundo hoy en día? Bien. Versículo 11. Y diga el débil, soy fuerte. Versículo 10, todavía estamos en el versículo 10. En relación con estas guerras en los últimos días, los débiles van a decir que son fuertes. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que si Estados Unidos quisiera ahora mismo, podría tomar su arsenal nuclear y eliminar el Medio Oriente. ¿De acuerdo? El Islam podría desaparecer, podrían ser vaporizados. Comparados con el poder de fuego de Rusia, las multitudes en el ejército de China, o el poder de fuego de los europeos, o el poder de fuego de Estados Unidos, el Islam es débil. ¿De acuerdo? En Irán están luchando por conseguir una bomba nuclear que puedan enviar a Jerusalén. De acuerdo, tal vez 2 o 3. Pero eso es todo. Saben que cuando disparen esas bombas nucleares, se acabó. Bien, son débiles en esta historia. Los débiles dirán, soy fuerte. Van a ir, van a pelear de todas formas. De acuerdo. Reuníos y venid, todos los paganos, y congregaos alrededor. Haz que tus poderosos desciendan allí, oh Señor. Que los paganos se despierten y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré a juzgar a todos los paganos de alrededor. Meted la hoz, porque la mies está madura. Ven, ¿cuándo comienza el tiempo de la cosecha? ¿Qué es la cosecha? Es el verano, es al final del mundo. Comienza con la ley dominical en los Estados Unidos. Eso es el verano. Bien. Meted la hoz porque la mies está madura. Venid y bajad porque el lagar está lleno. Las cubas rebosan porque grande es su maldad. Y aquí es donde estamos ahora. Multitudes, multitudes. ¿Qué te dice eso? Es el mensaje del segundo y cuarto ángel. Esto es una señal. Multitudes, estas son las multitudes que se reúnen, los saltamontes en la historia de Gedeón, que se juntan en el período de la lluvia tardía, cuando el juicio de los vivos está llegando a su conclusión. Multitudes, multitudes en el valle de la decisión, porque el día del Señor está cerca en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retirarán su resplandor, porque el Señor también rugirá desde el cielo, desde Sión, y hará oír su voz desde Jerusalén. Y los cielos y la tierra temblarán, pero el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Así sabréis que yo soy el Señor, vuestro Dios, que habito en Sión, mi monte santo. Entonces Jerusalén será santa y nunca más pasarán por ella extraños. ¿Qué es un extraño? Gentil, está bien, un extraño es un gentil. Y al final del mundo, el glorioso monte santo del versículo 45 de Daniel 11 es puro. Esta es la iglesia triunfante. No hay personas allí que lleven la vestimenta incorrecta. Todos llevan la vestimenta correcta, si sabes a lo que me refiero. Así que volvamos a tus notas. Las multitudes en la historia de Gedeón son las multitudes aquí al final del mundo, en el valle de la decisión, el tiempo del juicio de los vivos, el tiempo de la lluvia tardía, cuando el mundo está siendo dividido en dos clases. ¿Dónde ves que el mundo se divide en dos clases justo antes de que se cierre el tiempo de gracia? Si pusiera una montaña aquí y los mares aquí, ¿qué serían los mares? Las multitudes. Y si pusiera al Papa de Roma justo en el medio, ¿qué versículo tendrías? Daniel 11, versículo 45.
Él coloca las tiendas de su palacio entre los mares y el glorioso Monte Santo. El mundo ha sido dividido en dos clases. Si Jerusalén, Sión, ya no tendrá más extranjeros. Bien, la mano. A tus notas la mano. En el primer versículo del capítulo 6 de Jueces, Gedeón, su pueblo fue entregado en manos de los madianitas por 7 años. Y estos son todos los versículos de esta historia, capítulos 6 al 8 de Jueces, donde la mano se utiliza para demostrar sujeción. En Testimonios, tomo 5, página 712, cuando nuestra nación renuncie tanto a los principios de su gobierno como para promulgar una ley dominical, el protestantismo en este acto unirá sus manos con el papado. Van a ser llevados a la sujeción del papado. En la siguiente cita que ya hemos leído antes dice, los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en extender sus manos a través del abismo para asir la mano del espiritismo. Ese es el poder del dragón. Ellos cruzarán el abismo para estrechar las manos del poder romano, es decir, el papado. Y bajo esta triple unión, este país seguirá los pasos de Roma y pisoteará los derechos de la conciencia. Esta triple unión es la bestia, el dragón y el falso profeta. Está en la historia de Gedeón, los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. El hecho de que unan sus manos representa su acuerdo. Bien, los 3 enemigos, madianitas, Amalek y los hijos del oriente. Tienen varias referencias a estos 3 enemigos en sus notas, Números 22, versículos 4 y 5. Los 3 enemigos son Moab, los madianitas y Balaam. La hermana White comenta sobre Números 22. Ella dice que cerca del fin de la historia de esta tierra, Satanás obrará con todo su poder, y de la misma manera y con las mismas tentaciones, con las que tentó al antiguo Israel justo antes de que entraran en la tierra prometida. Así que ella está diciendo que Números 22 está aquí, al final del mundo. Entonces, ¿quiénes son Moab, los madianitas y Balaam al final del mundo? Es esta triple unión. Balaam está asociado con los hijos del oriente, una pluralidad. En Nehemías, cuando estaban reconstruyendo el templo después de salir de Jerusalén, había 3 enemigos, Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe. Árabe, una vez más, pluralidad. Y la hermana White dice en Servicio Cristiano, página 173, la experiencia de Nehemías se repite en la historia del pueblo de Dios en este tiempo. ¿Quiénes son Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe? La bestia, el dragón y el falso profeta. En la cruz. El letrero que fue colocado en la parte superior de la cruz estaba escrito en hebreo, latín y griego. Ahí tienes tu división triple. Y el hebreo proviene de Sem. El latín proviene de Cam. Y el griego proviene de Jafet. El griego es la pluralidad. Jafet es la pluralidad. Las pruebas de los hijos de Israel y su actitud justo antes de la primera venida de Cristo me han sido presentadas una y otra vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios y su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. Enemigo triple en el tiempo de Cristo. Enemigo triple al final del mundo. Y ese enemigo triple se encuentra en Apocalipsis 16. La bestia, el falso profeta y el dragón. Y luego en Isaías 11:14 ves a Edom, Moab y Amón, los hijos de Amón, haciendo un paralelo con Daniel 11:41, Edom, Moab y los principales de los hijos de Amón. Así que bajo esta esclavitud en la historia de Gedeón en el capítulo 6, el pueblo finalmente clama al Señor y el Señor les envía un profeta. Y el profeta los remite de nuevo a la liberación de Egipto, el énfasis del ministerio. Sabes, hoy en día hay ministerios en el adventismo que salen y hacen obra de literatura, evangelismo, y luego tienes un ministerio que se dedica al mensaje de salud. Y hay ministerios que enfatizan lo que Joel y Wagner enseñaron en 1888. Pero el ministerio de este profeta en Jueces capítulo 6 era enseñar al pueblo que su seguridad estaba en comprender y recordar su historia pasada. El profeta entra en esta historia y dice, recuerden, oigan, el Señor los libró de Egipto, los lleva de regreso a su historia pasada. Y por supuesto,
La profetisa al final del mundo que tiene este ministerio idéntico es Elena White. En Life Sketches, página 196, dice, no tenemos nada que temer para el futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha guiado y su enseñanza en nuestra experiencia pasada. Ahora, en el versículo 8 de Jueces 6, dice que el Señor envió un profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, yo os saqué, hijos de Israel, de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, y os libré de la mano de los egipcios, y de la mano de todos los que os oprimían, y los eché delante de vosotros, y os di su tierra. El mismo ministerio. No tienes nada de qué preocuparte, excepto si olvidas las enseñanzas del Señor y nuestra experiencia en la historia pasada. En The Upward Look, página 232, dice, la historia de los hijos de Israel está escrita para nuestra amonestación e instrucción para quienes han llegado a los fines del mundo. Aquellos que quieran mantenerse firmes en la fe en estos últimos días y finalmente obtener entrada al cañón celestial, deben escuchar las palabras de advertencia que Jesús dirigió a los israelitas. Estas lecciones fueron dadas a la iglesia en el desierto para ser estudiadas y obedecidas por el pueblo de Dios a lo largo de todas sus generaciones para siempre. La experiencia del pueblo de Dios en el desierto será la experiencia de su pueblo en esta época. La verdad es una salvaguardia en todo tiempo para aquellos que se aferran a la fe una vez entregada a los santos. ¿Cuál es la fe que una vez fue entregada al antiguo Israel? La fe de la liberación en el Mar Rojo. Su fe se basaba en su experiencia fundamental. ¿Cuál es la fe que fue entregada al adventismo? Es la fe que está basada en esta historia, aquí en estos dos cuadros de Habacuc. Y no tenemos nada que temer para el futuro, excepto que olvidemos esa historia pasada. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la profetisa es Elena White en este pasaje, los escritos del espíritu de profecía. ¿De acuerdo? Avancemos rápido. Nos quedan 7 minutos. Versículos 11 al 16. Y vino un ángel del Señor y se sentó bajo la encina que está en Ofra, la cual pertenecía a Joás de la Abás desde Ebís desde Abisirita. ¿Alguien quiere pronunciar eso por mí? Estoy en el versículo 11. Joás el Abieserita. Abieserita y su hijo Gedeón trillaban trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y esta es la razón por la que añadí la historia de Gedeón a nuestro estudio de Joás. Este versículo es el que quiero dejar registrado. ¿De acuerdo? Versículo 13 otra vez. Y Gedeón le dijo, oh Señor mío, ¿por qué llamas Señor a un ángel? Porque este ángel es Cristo. Y Gedeón le dijo, oh Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están los milagros de los que nuestros padres nos contaron diciendo, ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y él le respondió, oh Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre. Y el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. En tus notas, Signs of the Times, 23 de junio de 1881, el ángel había velado la gloria divina de su presencia, pero no era otro que Cristo, el Hijo de Dios. Ella está hablando de Gedeón aquí. Así que es Cristo quien está hablando con Gedeón. Y tengo otro pensamiento que no voy a mencionar aquí. ¿Y qué está haciendo Gedeón? Él está trayendo la cosecha, Mateo 13:39. El enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Los segadores son los ángeles. Así que aquí cuando Gedeón está trayendo
la cosecha y trabajándola en el lagar, Él está representando el fin del mundo. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Gedeón con este trigo? Lo está trillando, ¿no es así? Bueno, versículo 11, trillaba el trigo junto al lagar. ¿Qué significa trillar el trigo? Golpearlo para poder separar las partes del trigo que no quieres comer. Él está haciendo una obra de separación. Fundamentos de la educación cristiana, página 307. No permitas que nadie piense por ti. No permitas que nadie haga tu investigación, tu reflexión o tu oración. Esta es la instrucción que necesitamos tomar en serio hoy. Muchos de ustedes están convencidos de que el precioso tesoro del reino de Dios y de Jesucristo está en la Biblia que tienen en sus manos. Saben que ningún tesoro terrenal se obtiene sin un esfuerzo minucioso. ¿Por qué deberías esperar entender los tesoros de la palabra de Dios sin escudriñar diligentemente las Escrituras? Es correcto y apropiado leer la Biblia, pero tu deber no termina ahí, porque debes escudriñar sus páginas por ti mismo. El conocimiento de Dios no se obtiene sin esfuerzo mental, sin oración por sabiduría, para que puedas separar de la pura semilla de la verdad la paja con la que los hombres y Satanás han tergiversado las doctrinas de la verdad. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Él estaba estudiando la palabra de Dios con una intensidad que le permitía separar el trigo de la paja. ¿Es Gedeón una ilustración del fin del mundo? ¿Es Gedeón el pueblo de Dios al final del mundo? ¿Está Gedeón haciendo esta obra de separación justo en el momento en que el ángel, que no es otro que Jesucristo, desciende del cielo? Bien, entonces Gedeón representa a aquellas personas que están recibiendo la luz de la lluvia, comiendo el librito que está en la mano del ángel, ¿verdad? Bueno, dice, es el menos. Esto se conecta con el versículo 11 de Isaías 28. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Gedeón no es el más grande de Israel. Él es el más pequeño de los más pequeños. La experiencia de Gedeón y su ejército fue diseñada para enseñar una lección de sencillez y fe. El líder que Dios había escogido no ocupaba ninguna posición prominente en Israel. ¿Qué dice la hermana White? Hombres de ocupaciones comunes y del arado serán llamados para terminar la obra. ¿Quiénes son esos hombres? Ellos son Gedeón. Gedeón representa a los más pequeños, a las personas que son llamadas desde el arado. Para terminar la obra, el líder que Dios había escogido no ocupaba ninguna posición prominente en Israel. No era un gobernante, ni un levita, ni un sacerdote. Él se consideraba el más pequeño en la casa de su padre. La sabiduría humana no lo habría elegido, pero Dios vio en Gedeón a un hombre de integridad y valor moral. Desconfiaba de sí mismo y estaba dispuesto a escuchar las enseñanzas de Dios y cumplir sus propósitos. El Señor no depende de hombres de alta posición. De gran intelecto o vasto conocimiento, tales hombres suelen ser orgullosos y autosuficientes. Se sienten competentes para idear y ejecutar planes sin el consejo de Dios. Se separan de la vid verdadera y por lo tanto se vuelven secos y estériles como ramas marchitas. Si en Isaías 27:11 las mujeres vienen, toman esas ramas y las queman. ¿De acuerdo? Gedeón se estaba escondiendo mientras hacía este trabajo porque no quería que los madianitas lo vieran. Porque tal vez habrían venido, lo habrían matado y le habrían quitado la comida. Testimonios, tomo 5. Entonces, ¿quiénes son los escondidos? ¿Qué es lo que esconde a los escondidos? La sombra del Altísimo. Bien, pero ¿quiénes son ellos? Se acercan rápidamente los días en que habrá gran perplejidad y confusión. Satanás, vestido de ángel, engañará, si fuera posible, aún a los escogidos. Habrá muchos dioses y muchos señores. Todo viento de doctrina estará soplando. Aquellos que han rendido el más alto homenaje a la ciencia, falsamente llamada así. La ciencia, falsamente llamada así, es la aceptación del método histórico gramatical, una interpretación bíblica que surgió en los años 30. Aquellos que han rendido el más alto homenaje a la ciencia, falsamente llamada así, no serán líderes entonces.
Y cuando aceptaron este método histórico gramatical de estudio bíblico, estaban rechazando el método de William Miller llamado prueba de textos línea sobre línea. Aquellos que han confiado en el intelecto, el genio o el talento no estarán entonces a la cabeza de la multitud. No siguieron el ritmo de la luz. No pudieron. Tenían el príncipe bíblico equivocado. Ni siquiera quiero llamar los principios el enfoque bíblico equivocado, y eso les impide reconocer la luz. Aquellos que se demuestren infieles no serán entonces encargados del rebaño. Gedeón será quien reciba la responsabilidad del rebaño. Hombres de ocupaciones comunes, según la hermana White. Hombres, según Isaías, que no han sido entrenados en el arte de hablar, hablan con labios tartamudos y en lengua extraña. En la última obra solemne, pocos hombres grandes estarán involucrados. Son autosuficientes, independientes de Dios, y Él no puede usarlos. El Señor tiene siervos fieles que, en el tiempo de sacudida y prueba, serán revelados ante todos. ¿Cuándo es este tiempo de prueba y sacudida? Comienza con este mensaje en 1989, porque el primer mensaje en Ezequiel 37 hace un ruido y provoca una sacudida. En este tiempo, desde 1989, estos hombres serán sacados a la luz, y también mujeres. El Señor tiene siervos fieles que en el tiempo de prueba y sacudida serán dados a conocer. Hay personas valiosas ahora, ¿qué? Oculto. Escondidos, que no han doblado la rodilla ante Baal, no han tenido la luz que ha estado brillando sobre ustedes con un resplandor concentrado, pero puede que, bajo un exterior áspero y poco atractivo, se revele el brillo puro de un carácter cristiano genuino. Durante el día miramos hacia el cielo, pero no vemos las estrellas. Están allí, fijas en el firmamento, pero el ojo no puede distinguirlas. En la noche contemplamos su verdadero resplandor. Medianoche. Clamor de medianoche. Bien, así que la pregunta de Gedeón a Cristo, el ángel, oh mi Señor, versículo 13. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Bien, antes del 11 de septiembre, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Por qué estamos usando técnicas de crecimiento de iglesia de protestantes apóstatas? ¿Por qué permitimos que hombres enseñen en nuestras universidades que están diciendo directamente o insinuando que los 7 días de la creación son 7 periodos de tiempo? ¿Por qué estamos ordenando mujeres? ¿Por qué estamos teniendo servicios de celebración? ¿Por qué permitimos que sacerdotes católicos vengan y den semanas de oración en nuestras universidades? ¿Por qué estamos intercambiando púlpitos con estas denominaciones caídas en sábado y yendo a sus iglesias en domingo? ¿Por qué está ocurriendo todo esto? ¿Por qué nos ha sobrevenido esto? Eso es lo que está preguntando Gedeón. ¿Por qué entonces nos ha sobrevenido todo esto y dónde están sus milagros de los que nos hablaron nuestros padres? Ahora él va a definir aquí los milagros. Y quiero que vean esto, si pueden. Es la misma frase que dice, ¿no nos sacó el Señor de Egipto? ¿Cuáles fueron los milagros de Egipto? Correcto. Bien, pero ¿dónde alcanza su clímax la historia de la liberación de Egipto? ¿No es en Pentecostés cuando el Señor entrega la ley y entra en pacto con ellos? Y en el monte la hermana White dice, nunca ha habido una manifestación mayor del poder de Dios que en el Sinaí. Y eso incluye el diluvio. Así que lo que ocurrió en el Sinaí fue la manifestación del poder de Dios que fue la culminación de esa historia. ¿Y qué fue eso? Fue Pentecostés. Así que cuando Gedeón dice, ¿dónde están los milagros que prometiste que están prefigurados por Pentecostés? ¿De qué está preguntando Gedeón? ¿Dónde está la lluvia tardía? ¿No prefigura Pentecostés la lluvia tardía? ¿La lluvia tardía? ¿Habrá milagros en la lluvia tardía? Sí. Entonces, ¿a quién representa Gedeón aquí, hermanos y hermanas? Este es un punto clave, porque ya hemos pasado tiempo aquí demostrando que solo aquellos que reconocen la lluvia tardía la reciben. Y para reconocer la lluvia tardía tienes que estar buscándola. ¿Estaba Gedeón buscándola?
Él representa una clase dentro del adventismo que sabe que el propósito del adventismo era ser el grupo de personas que recibiera la lluvia tardía y proclamara el último y final mensaje de advertencia. Gedeón lo sabía. Y él está diciendo, ¿por qué no ha sucedido? Él pertenece a la clase del adventismo que está buscando y puede reconocer la lluvia tardía cuando llega, porque sabe que la lluvia tardía fue prefigurada en Egipto en Pentecostés. Él sabe que esas historias antiguas representan la lluvia tardía. Pero solo va a haber una pequeña minoría dentro del adventismo que tenga esa mentalidad, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Porque ¿quién es Gedeón? Él es el más pequeño, el más insignificante, el más débil. Bien, ¿cuáles son los milagros? Testimonios, tomo 5, página 211. Ya casi terminamos. No vamos a leer la siguiente cita después de esa, pero en la página 211 dice, aquí vemos que la iglesia del santuario del Señor fue la primera en sentir el golpe de la ira de Dios. Los hombres antiguos, aquellos a quienes Dios había dado gran luz y que habían sido guardianes de los intereses espirituales del pueblo, traicionaron su confianza. Ellos tomaron la posición, esto está hablando del sellamiento en Ezequiel 9. Estos hombres no van a recibir el sello de Dios porque habían adoptado la postura de que no necesitamos buscar milagros ni la marcada manifestación del poder de Dios como en los días antiguos. Y Gedeón representa a un grupo de personas que están buscando y anhelando esos milagros, anhelando la lluvia tardía. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que cuando Juan en Apocalipsis 10 está ilustrando el fin del mundo, la historia nos dice que está ilustrando la lluvia tardía. Cuando Zacarías en el capítulo 4 está ilustrando el fin del mundo, su historia enfatiza el hecho de que el pueblo de Dios al final del mundo no sabe qué es el candelero, no sabe qué es la lluvia tardía. Y Gedeón sitúa al pueblo de Dios al final del mundo y una vez más representa a un grupo de personas que están buscando, esperando y creyendo en la lluvia tardía. Se trata de la lluvia tardía. Si no entiendes que uno de los contextos de fondo de estas ilustraciones en la Biblia sobre el fin del mundo es la lluvia tardía y los temas relacionados con la lluvia tardía, entonces te perderás algunos de los puntos importantes de la historia de Josías en relación con la lluvia tardía. ¿De acuerdo? La siguiente cita es de El conflicto de los siglos, página 611, donde la hermana White habla acerca del refrigerio como la lluvia tardía. Estamos familiarizados con eso, lo he leído varias veces. Y solo quiero dejar constancia para cerrar aquí de que Gedeón estaba junto al lagar. Y el lagar tienes Apocalipsis 19 y Apocalipsis 14. Esto es el fin del mundo. Esta batalla en la que Gedeón está entrando es la batalla que concluye entre los mares y el monte santo y glorioso, la batalla que llamamos Armagedón. Y él está al borde, ¿no? Está junto al lagar, está al borde de Armagedón. Así que queremos dejar ese punto claro. Les dimos 3 testigos, Juan, Zacarías y ahora Gedeón, que los profetas ilustran el fin del mundo. Y al hacerlo, están ilustrando la historia de la lluvia tardía. Por lo tanto, cuando vemos que se ilustra el fin del mundo, debemos ubicarlo en la historia que está representada por la lluvia tardía. ¿Oramos? Padre Celestial, queremos la humildad sincera de Gedeón. Queremos entender profundamente quiénes somos y lo que realmente somos es alguien que no está calificado, no es capaz, no es digno de servirte en verdad. Pero sabemos que tú tienes el poder que cuando se combina con la humanidad puede levantarnos como hiciste con Gedeón y sus 300 para terminar esta obra. Queremos mantener esa humildad, ese entendimiento de que somos los más pequeños de los pequeños en la casa de nuestro Padre. Pero también queremos ver en este testimonio que tú estás dispuesto a tomar a este tipo de personas y terminar la obra, porque queremos que la obra se termine no solo en nuestras vidas, sino aquí en el planeta Tierra.
Te pedimos que logres eso por nosotros. Te pedimos que sigas bendiciendo este estudio, para que podamos entender el significado de las 2 tablas sagradas de Habacuc. Y ponemos delante de ti este día de trabajo y te pedimos que nos guardes seguros y que nos permitas hacer lo que hacemos para tu gloria y honor. Y pedimos una bendición continua sobre el trabajo que estamos realizando aquí con la transmisión en vivo y los DVDs. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.